El reflejo que devolvía la superficie pulida del laboratorio mostraba un rostro considerado hermoso según los estándares de la mayoría de los vixilianos: piel azul iridiscente con matices plateados, ojos grandes y almendrados con iris plateados, y crestas delicadas donde los humanos tendrían cejas. Sin embargo, en la sociedad vixiliana, su apariencia no era más que un envoltorio decorativo para lo que se consideraba un ser fundamentalmente inútil. El espécimen 47B requiere catalogación. Lara, ya que solo eres capaz de asistir, tal vez puedas encargarte de eso sin errores. El administrador Corval no se molestó en levantar la vista de su pantalla holográfica mientras emitía la orden. Su piel color verde azulado se oscureció ligeramente en las sienes, una señal de desprecio entre los vixilianos. Sí, administrador, respondió Ara con voz neutra, una habilidad perfeccionada tras años de interacciones similares. Sus dedos, 4 en cada mano como todos los vixilianos, se movieron con gracia sobre el contenedor del espécimen. La estación de investigación interespecies Nexus orbitaba un planeta neutral en la convergencia de 3 grandes territorios galácticos. Allí, científicos de docenas de especies colaboraban en proyectos que iban desde la medicina hasta la xenobiología. El Ara había ganado su puesto con brillantez y determinación, cualidades que la habrían hecho célebre, de no haber sido por el escaneo genético realizado al cumplir su 20º ciclo. Valor reproductivo, 0, había declarado con frialdad el Consejo Genético. Una rara mutación en su genoma reproductivo significaba que nunca podría contribuir a las cuidadosamente gestionadas líneas de sangre vixilianas. En una sociedad donde la contribución genética era la medida suprema de valor, Ara se volvió instantáneamente prescindible. Una reliquia bonita, útil solo para tareas menores. Las puertas del laboratorio se deslizaron con un suave zumbido y el Dr. Kayum Reeves entró. Su figura humana alta lo obligó a agacharse ligeramente para pasar por el marco diseñado para vixilianos. A diferencia de otros humanos, con sus variados tonos de piel, la de Kayum era de un marrón profundo. Su cabello rizado, oscuro y corto, y sus ojos verde intenso siempre parecían notarlo todo. «Buenos días, administrador Corval», saludó amablemente, antes de girarse hacia Ara y ofrecerle una inclinación respetuosa. «Y buenos días para usted, doctora Veris». Las crestas de la cabeza de Corval se alzaron con molestia por la insistencia de Kayum en usar el título que el Ara se había ganado, en lugar de referirse a ella solo por su nombre. Una sutil rebelión humana contra la jerarquía vixiliana que nunca dejaba de irritar al administrador. La persistencia humana en malinterpretar los títulos sigue siendo curiosa, comentó Corval con frialdad. He preparado la autorización para la secuencia de muestreo genético de hoy. Pueden proceder cuando estén listos. Con eso, abandonó el laboratorio, dejando un rastro de desdén tras de sí. Una vez que las puertas se cerraron, la sonrisa profesional de Kayum se suavizó hasta convertirse en una genuina. Algún día voy a entender cómo alguien tan brillante puede ser tan limitado al mismo tiempo. Desde su perspectiva no es limitación, replicó Ara mientras movía los especímenes al analizador con precisión ensayada. Es certeza cultural. Durante 8000 años, la sociedad vixiliana ha prosperado gracias a la optimización genética. Y sin embargo, aquí estás tú, supuestamente no optimizada, superando a la mayoría de los investigadores de esta estación. Kayum empezó a organizar su estación de trabajo, ordenando tabletas de datos con ese cuidado metódico que inicialmente había llamado la atención de Ara. Su asociación en investigación había comenzado 3 ciclos atrás, cuando Kayum solicitó su ayuda para mapear el genoma vixiliano. En lugar de tratarla como una simple base de datos viviente, él había debatido sus teorías, desafiado sus suposiciones y, lo más sorprendente, escuchado con verdadero interés. Llegaron los nuevos resultados de la síntesis de proteínas entre especies, dijo Ara, cambiando de tema como siempre que la conversación se acercaba demasiado a su estatus personal. Los marcadores de compatibilidad entre mamíferos terranos y aves arcturianas muestran una alineación prometedora. Perfecto, respondió Kayum mientras se acercaba, su estación ya junto a la de ella. Justo estoy desarrollando un nuevo protocolo de mapeo genético que podría ayudarnos a entender mejor los desencadenantes de compatibilidad. En realidad, esperaba que me ayudaras a refinarlo. Tus ideas sobre los factores xenogenéticos la semana pasada fueron revolucionarias. Algo cálido se encendió en el pecho de Ara. Una sensación peligrosa que enseguida reprimió. En Vixilius, su mundo natal, los ciudadanos sin valor eran autorizados a colaborar profesionalmente, pero se desalentaba la formación de vínculos.
Las conexiones emocionales se consideraban un desperdicio en aquellos que no podían contribuir al futuro genético. Me complacería colaborar, respondió con cuidado, manteniendo la distancia profesional, aunque se sintiera atraída por la energía intelectual de Qayyum. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa colaboración pondría pronto en duda todo lo que ambas especies creían entender sobre la naturaleza misma de la vida. Los días en el laboratorio se extendieron a semanas, y semanas se convirtieron en meses. Lo que comenzó como una colaboración profesional entre Qayyum y Ara evolucionó en algo que ninguno de los dos había anticipado. Desarrollaron una rutina, trabajar hasta tarde, después de que el administrador Corval y el resto del personal se habían marchado, dejándolos solos con su investigación y, cada vez más, el uno con el otro. La adaptación de la membrana celular es fascinante, murmuró el Ara una noche, con sus ojos plateados reflejando el resplandor azul de la pantalla holográfica. Las células humanas demuestran una plasticidad notable cuando se exponen a marcadores bioquímicos vixilianos. Eso fue lo que me atrajo a este campo, respondió Qayyum, inclinándose para observar la simulación más de cerca. Su hombro rozó el de ella, un gesto casual para los humanos, pero una intimidad prohibida en la cultura vixiliana. La capacidad de los componentes biológicos de distintas especies para encontrar un terreno común, a pesar de haber evolucionado a años luz de distancia. Ara no se apartó. Tal vez el universo favorezca la compatibilidad por encima del aislamiento. Sus miradas se encontraron brevemente y algo no dicho pasó entre ellos. Esa noche, mientras compartían bebidas nutritivas en la silenciosa cubierta de observación de la estación, Qayyum hizo la pregunta que había estado conteniendo durante semanas. ¿La fijación de tu cultura con el valor reproductivo, siempre ha sido así? El Ara contempló las estrellas distantes a través del ventanal antes de responder. No siempre. Después de la gran plaga que casi extermina a nuestra especie, la optimización genética se convirtió en nuestra salvación. Lo que comenzó como una necesidad evolucionó en dogma. Se volvió hacia él con una sonrisa triste. La ironía es que antes de la plaga, yo habría sido considerada altamente valiosa. Mi estructura genética solía ser común entre nuestros más grandes científicos y artistas. Su pérdida es mi ganancia, dijo Qayyum en voz baja. Si no estuvieras aquí, jamás habría descubierto la mitad de lo que hemos logrado juntos. A medida que los ciclos de la estación pasaban, compartieron más que investigación. Qayyum le enseñó a el Ara sobre la caótica diversidad genética de la Tierra, sobre cómo los humanos habían rechazado el determinismo genético después de su amarga historia con la eugenesia. A cambio, el Ara le mostró la belleza que existía dentro de la cultura vixiliana, junto a sus rígidas jerarquías, su arte, su filosofía y la antigua creencia de que toda la vida compartía un origen cósmico. Una noche, mientras trabajaban en una secuencia genética especialmente compleja, Qayyum alcanzó una tableta de datos al mismo tiempo que Ara. Sus manos se tocaron, permanecieron así, y luego se entrelazaron deliberadamente. Esto no es prudente, susurró el Ara, aunque sus dedos se aferraron a los de él. Nunca he presumido de ser prudente, replicó Qayyum, con sus ojos verdes serios a pesar de la sonrisa. Pero ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo admiración profesional. El beso que siguió desafió todas las prohibiciones culturales vixilianas, y cambió todo entre ellos. Su relación se mantuvo en secreto, oculta de las miradas críticas de la estación. Pero en momentos privados, robados entre experimentos, descubrieron que las diferencias biológicas no eran barreras para el lenguaje del afecto, del contacto, y, con el tiempo, del amor. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel cruce de límites personales pronto se reflejaría en un descubrimiento profesional que sacudiría los cimientos de ambos mundos. El día que lo cambiaría todo comenzó como cualquier otro en la estación de investigación. Ara llegó temprano, como era su costumbre, para preparar el laboratorio para los experimentos del día. Una notificación en su consola indicaba que su solicitud para probar un nuevo protocolo de compatibilidad genética entre especies había sido aprobada por el Comité de Ética de la estación. Es esto, dijo Qayyum al llegar, con la emoción clara en su voz. Si nuestra teoría es correcta, podríamos haber identificado los puentes genéticos universales que permiten la síntesis de proteínas entre especies de forma controlada. El experimento requería una preparación meticulosa. Trabajaron con precisión, preparando el campo de contención especializado que les permitiría manipular material genético de 5 especies sensibles diferentes, entre ellas humanos y vixilianos. Iniciando secuencia, anunció el Ara, sus dedos danzando sobre el panel de control.
La cámara central vibró suavemente mientras muestras microscópicas de material genético eran expuestas a sus catalizadores especialmente desarrollados. El administrador Corval había elegido ese día para observar el trabajo, su presencia añadiendo tensión al laboratorio. El Consejo de Ciencia Vixiliano sigue siendo escéptico ante su enfoque, Dr. Reeves, dijo, enfatizando el título de Cayum con burla sutil. Aunque reconocen las posibles aplicaciones, si es que tienen éxito. La ciencia avanza mediante el desafío, administrador, respondió Cayum con diplomacia. Incluso en Vixilius, sus mayores descubrimientos surgieron al cuestionar lo establecido. Un agudo sonido de alarma lo interrumpió. El campo de contención fluctuó, su resplandor azul intensificándose hasta alcanzar una luminosidad peligrosa. Sobrecarga del sistema. Gritó el Ara, ya en movimiento hacia. Estabiliza el campo. La reacción está acelerándose más allá de los parámetros previstos. Protocolo de apagado de emergencia. Ordenó Cayum, uniéndose a ella en los controles. Los siguientes segundos se desarrollaron en un caos a cámara lenta. El campo de contención colapsó con un destello de energía y una ráfaga de vapor. Los sistemas automáticos de seguridad se activaron, pero no antes de que tanto Cayum como Ara fueran expuestos al material genético liberado y a los catalizadores. Se iniciaron de inmediato los procedimientos de descontaminación. El personal médico corrió al laboratorio, escaneando a ambos científicos en busca de posibles daños, mientras los sistemas ambientales purgaban el aire. Ambos sujetos muestran signos vitales estables, informó el oficial médico horas después. La exposición fue mínima y no se detectan daños celulares ni reacciones adversas. Se recomienda el protocolo estándar de observación por los próximos 7 días. El administrador Corval, más preocupado por el fracaso del experimento que por el bienestar de los científicos, exigió un informe completo sobre lo ocurrido. Este contratiempo requerirá una explicación ante el Consejo, les informó con frialdad. Esa noche, en los aposentos de Cayum, revisaron los datos del accidente. La firma de energía justo antes del colapso del campo, dijo Cayum. Nunca había visto algo así, respondió Ara, examinando las lecturas. Es casi como si algo en la combinación genética se hubiera vuelto autocatalítico. Como si el ADN de diferentes especies se reconociera a un nivel fundamental, murmuró Cayum. Eso debería ser imposible, dijo el Ara, aunque su curiosidad científica se había encendido. Muchas cosas entre nosotros deberían ser imposibles, respondió Cayum en voz baja, atrayéndola hacia él. Y, sin embargo, aquí estamos. Ninguno de los dos sospechaba que lo verdaderamente imposible apenas estaba comenzando a desarrollarse dentro del cuerpo de Ara, donde el material genético humano y vixiliano, expuesto a los catalizadores experimentales, había encontrado un camino inesperado hacia la compatibilidad. Ara supo que algo andaba mal, o quizás extraordinariamente bien. 3 semanas después del accidente, los síntomas eran sutiles al principio: aumento en sus requerimientos de energía, leves cambios en su temperatura corporal, sensibilidad inusual a ciertos aromas en el laboratorio. Cuando finalmente accedió al escáner médico en una sección desocupada de la bahía médica, se quedó mirando los resultados con incredulidad. Embarazada. Con un embrión viable que mostraba marcadores genéticos tanto vixilianos como humanos. De acuerdo con todo lo que se sabía sobre xenobiología, eso debía ser imposible. Los vixilianos no podían reproducirse ni siquiera entre sí si no eran genéticamente compatibles, mucho menos con una especie completamente diferente de otro planeta. Esa noche se lo dijo a Cayum, mostrándole los resultados del escáner con las manos ligeramente temblorosas. Esto lo cambia todo, susurró él, con los ojos abiertos de asombro mientras estudiaba la imagen. No solo para nosotros. Para nuestra comprensión de la vida misma. La decisión de informar a las autoridades de la estación no fue por elección, sino por necesidad. Los cambios físicos de Elara pronto serían evidentes, y el monitoreo médico era esencial tanto para su seguridad como para la de la vida sin precedentes que crecía en su interior. La noticia se esparció por la estación como fuego. Llegó a las autoridades vixilianas antes de que terminara el ciclo del día. Su reacción fue rápida y tajante. Esta aberración debe ser terminada de inmediato, declaró el representante diplomático Sobal durante una reunión de emergencia del Consejo. Representa un experimento genético fuera de control y una amenaza para la pureza genética vixiliana. La delegación humana se opuso con firmeza. La doctora Veris tiene derecho a la autonomía corporal según las regulaciones de la Carta Interestelar, argumentó el embajador Torne. Además,
Este desarrollo representa un avance científico de valor incalculable. Aara y Qayyum se encontraron en el centro de una tormenta política. Las autoridades vixilianas exigían que el Ara regresara a su mundo natal para una intervención médica. Científicos de docenas de especies solicitaban permiso para estudiar su condición. La seguridad alrededor de la pareja fue incrementada, ya que surgieron amenazas de grupos extremistas de ambos lados, los que temían lo que el embarazo representaba y los que lo veían como el futuro. Están llamando a nuestro hijo una aberración, dijo el Ara una noche, su mano cubriendo con ternura su abdomen, donde ya se notaba una leve hinchazón. Y un milagro, le recordó Qayyum, colocando su mano sobre la de ella. No olvides esa parte. Con el paso de las semanas, los escaneos médicos revelaron algo asombroso. El embrión se desarrollaba perfectamente, con una integración estable de características humanas y vixilianas. Lo más importante, el defecto genético que había etiquetado a Ara como de valor reproductivo cero, parecía haber creado justamente las condiciones que hicieron posible esta compatibilidad sin precedentes. Tu supuesto defecto no es una falla, explicó Qayyum tras revisar el último análisis. Es una adaptación evolutiva tan avanzada que la ciencia vixiliana la malinterpretó. Tu estructura genética es más flexible, más adaptable. Más flexible que los patrones estándar vixilianos. Sorprendentemente, el administrador Corval se convirtió en un aliado inesperado. El Consejo Vixiliano está exigiendo tu regreso, le informó a Ara en privado. He retrasado mi respuesta. Algunas preguntas trascienden el dogma cultural. Pero el tiempo se agotaba. Las autoridades vixilianas enviaban una nave diplomática para recuperar a el Ara, con o sin su consentimiento. Nos vamos esta noche, anunció Qayyum al entrar a sus aposentos con paso decidido. He arreglado transporte en una nave de investigación que va hacia el puesto colonial terrestre en Próxima Centauri V. El Ara levantó la vista del datapad que estudiaba. A 5 meses de embarazo, su esbelta figura ahora mostraba una curva prominente que albergaba su milagro. La estación está monitoreando todas las salidas, dijo. Tenemos amigos que no sabíamos que teníamos, respondió Qayyum, arrodillándose junto a ella. El administrador Corval organizó una transferencia de equipo médico que no existe. La doctora Nand de Xenobiología nos escoltará hasta el hangar con el pretexto de una consulta de emergencia. El plan de escape se desarrolló con precisión. Cuando comenzó el ciclo nocturno de la estación, el Ara y Qayyum, disfrazados como técnicos médicos, siguieron a la doctora Nand por corredores de servicio raramente usados por el personal común. La nave diplomática vixiliana atraca mañana, susurró la doctora Nevin mientras se acercaban al hangar. El administrador Corval arriesgó todo para organizar esta demora. Ha estado revisando tu investigación. Cree que tu hija representa el futuro. Un aliado inesperado, murmuró el Ara, aún procesando la revelación. Su transporte, una pequeña nave de investigación llamada Geraisen, los esperaba con motores encendidos. La capitana Hannah Orell, veterana de la flota científica terrestre y conocida por valorar el descubrimiento sobre la política, los recibió en la esclusa de aire. Bienvenidos a bordo, dijo con firmeza. Les sugiero que se acomoden rápido. Partiremos antes de lo programado. Al parecer hubo una falla en los sensores de este hangar que retrasará la alerta sobre nuestra salida no autorizada. Mientras la Geraisen se alejaba de la estación, el Ara observó por el ventanal cómo el lugar que había sido tanto su prisión como su salvación se desvanecía en la distancia. El brazo de Qayyum rodeó sus hombros, su presencia, una constante tranquilidad. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. Ahora hacemos historia, respondió él, simplemente. 3 meses después, en la floreciente colonia terrestre de Nuevo Edén, Ara dio a luz a una hija a la que nombraron Nova. Una mezcla perfecta de ambos padres. Tenía los ojos plateados y los sutiles arcos en la frente de Ara, combinados con el tono cálido de piel de Qayyum y su cabello rizado. Sus 10 dedos, 5 en cada mano, en lugar de los 4 vixilianos, se aferraban con sorprendente fuerza a las manos de sus padres. La noticia del nacimiento de Nova se propagó por el espacio conocido, imposible de contener. Revistas científicas publicaron ediciones especiales dedicadas a analizar las implicaciones. Líderes religiosos de distintas especies debatieron el significado espiritual. Las alianzas políticas comenzaron a cambiar, al verse forzadas a reconsiderar el determinismo genético. En Vexilius, comenzó una revolución silenciosa. Otros vixilianos de valor genético cero, inspirados por la historia de Ara,
alzaron la voz contra siglos de discriminación genética. Jóvenes científicos comenzaron a cuestionar los antiguos dogmas, retomando líneas de investigación abandonadas que alguna vez sugirieron una mayor flexibilidad genética en su especie. 6 meses después del nacimiento de Nova, llegó un mensaje del administrador Corval. El Consejo Científico Vixiliano ha solicitado oficialmente colaborar con su equipo de investigación. La existencia de su hija ha forzado un cambio de paradigma en nuestra comprensión. Hay otros como tú entre nuestro pueblo, individuos cuyos defectos pueden en realidad ser ventajas evolutivas que hemos fallado en reconocer. El Consejo ofrece la restauración completa de tu ciudadanía y reconocimiento académico si decides regresar y liderar esta investigación. Ara leyó el mensaje 2 veces antes de pasárselo a Cayum. ¿Qué opinas?, preguntó él, meciendo suavemente a Nova en sus brazos. Ara miró a su familia, el milagro imposible que jamás se atrevió a soñar, y sonrió. Creo que ya demostramos que los límites solo existen en nuestra mente, dijo mientras acariciaba la mejilla de Nova. Tal vez es hora de ayudar a otros a ver lo que descubrimos. Que la diferencia no es una deficiencia, es potencial. A medida que Nova crecía, se convertía en prueba viviente de una verdad fundamental que transformaría sociedades en toda la galaxia. La vida encuentra conexión incluso entre las diferencias más vastas, y lo que parece ser un defecto en un contexto puede revelarse como una fortaleza en otro. La mujer que una vez fue etiquetada como de valor reproductivo 0 había dado a luz no solo a una hija, sino a una nueva comprensión de la vida misma.